Siempre imaginé mi boda como el día más feliz de mi vida. El día donde todo encajaría, donde cada persona que amaba estaría a mi lado celebrando que por fin, yo había encontrado a alguien que me hacía sentir segura. Y ese día llegó. Vestido blanco, flores por todos lados, cámaras grabando cada segundo. Todo era perfecto. Todo parecía diseñado para no fallar. Mientras caminaba hacia el altar, tomada del brazo de mi papá, sentí que el mundo entero se detenía. El murmullo de la gente, las luces, la música. Nada importaba más que la mirada de Daniel al final del pasillo. Sonreía como si estuviera viendo un milagro. Y quizá lo era. Quizá yo lo era. Eso pensé. Pero entonces, en medio de esa perfección imposible, algo me heló la sangre. Cerca de la entrada de la iglesia, casi escondida detrás de una columna, estaba ella, Carolina, mi mejor amiga. O lo había sido. No llevaba vestido elegante, no llevaba maquillaje, no llevaba regalo. Llevaba algo peor, una expresión rota. No parecía una invitada. Parecía una mujer que había llegado a detener algo. O a salvarme de algo. No me había dicho que vendría. De hecho, hablamos muy mal la última vez. Me gritó que Daniel no era quien decía ser. Que yo no lo conocía. Que debía abrir los ojos. Yo le pedí que se alejara. Que estaba celosa, que estaba exagerando, que no tenía pruebas. Dejé de contestarle. Y desde ese día no volvimos a hablar. Pero verla ahí, con esa mirada, me dio un presentimiento horrible. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella no sonrió. No lloró. Solo movió la cabeza lentamente. Una negación. Un por favor no sigas. Un esto no está bien. Yo me quedé helada. Mi papá me apretó el brazo, creyendo que me habían dado nervios. Daniel seguía sonriendo al fondo. La música seguía sonando. La gente seguía grabando. Y yo, a mitad del pasillo, sentí que me arrancaban el suelo bajo los pies. Nada de lo que vino después estaba en mis planes. Nada. Porque mi mejor amiga no vino a felicitarme. Vino a revelar algo. Algo que iba a destruirlo todo. Me obligué a seguir caminando, aunque sentía que mis piernas no me respondían. Cada paso que daba hacia Daniel era un paso que me alejaba de la mirada de Carolina. Y esa mirada me perseguía como un presagio. Ese no silencioso. Ese miedo que no había visto en ella jamás. Cuando llegué al altar, Daniel tomó mis manos. Las tenía tibias, firmes, seguras. Él parecía completamente ajeno a lo que acababa de pasar al fondo de la iglesia. Me sonrió. Sus labios se movieron para decir por fin. Y por un instante, quise creer que todo estaba en mi cabeza. El sacerdote comenzó a hablar. La voz resonaba en las paredes, pero para mí era ruido. Yo solo podía pensar en Carolina. En por qué había venido, en por qué estaba así. Quise voltearme, aunque fuera disimuladamente, pero Daniel apretó mis manos con más fuerza. Como si sintiera que algo podía interrumpir ese momento. Como si temiera que yo mirara hacia atrás. Lucía, mírame. Su voz fue baja, casi un susurro. Obedecí. No sé por qué obedecí. Entonces vi algo en él que no había notado antes. Un brillo extraño. No de felicidad. Un brillo de control. El sacerdote siguió hablando, diciendo palabras que yo ya no escuchaba. Mi corazón latía cada vez más rápido. No sabía si era por los nervios o por el miedo. Porque algo dentro de mí, algo muy profundo, me decía que Carolina no estaba equivocada. Que ella no habría venido a arruinar mi boda sin una razón poderosa. Que no habría aparecido con esa expresión de terror si no hubiera algo oscuro detrás de todo esto. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja. Todos sonrieron. Pensaron que era un detalle romántico. Yo también habría pensado eso. Si no hubiera visto a Carolina llevarse la mano a la boca como si fuera a gritar. Daniel abrió la caja lentamente, saboreando el momento. Pero la caja no tenía un anillo. Tenía una llave. Una llave vieja, metálica, con marcas profundas como si hubiera sido usada 1000 veces. Una llave que no parecía tener nada que ver con una boda. Esta es para ti, amor. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Yo no entendía nada.
El público susurraba. El sacerdote se quedó en silencio. Pero Carolina dio un paso al frente. Por fin. Y ahí, justo antes de que pudiera decir algo, la puerta de la iglesia se cerró sola. Con un golpe seco. Fuerte. Definitivo. El silencio se volvió insoportable. Ahí supe que esa llave y esa sonrisa eran el inicio del desastre. Esa llave seguía brillando en la mano de Daniel como si no perteneciera a ese lugar. No era un símbolo de amor. No era una sorpresa romántica. Tenía un peso distinto. Un peso que sentí desde el estómago hasta la garganta. Yo quería preguntar qué significaba. Quería pedirle al sacerdote que detuviera la ceremonia, que me diera un segundo para respirar, que me dejara mirar hacia atrás. Hacia Carolina. Pero Daniel no me soltaba. Tenía las manos aprisionadas entre las suyas, como si temiera que yo corriera. Como si supiera que si me alejaba, todo se derrumbaría. El silencio era tan profundo que podía escucharse el roce de la tela de mi vestido cada vez que me movía un centímetro. La gente esperaba una explicación. Una risa. Una frase ensayada. Algo que aliviara ese ambiente tan roto. Pero no pasó. Carolina dio otro paso. Los tacones golpearon el suelo como un aviso. Su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido desde muy lejos o como si estuviera a punto de desmayarse. Lucía. No abras esa llave. No la aceptes. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Mis hombros se tensaron. Daniel no giró a verla. Ni siquiera fingió sorpresa. Carolina, por favor, no hagas esto, dije casi sin voz. Ella no me miró a mí. Lo miraba a él. A Daniel. Como si lo conociera. Como si supiera exactamente qué estaba a punto de hacer. Esa llave no es lo que él dice, siguió. Esa llave abre algo que tú no deberías ver. No hoy. No así. La gente empezó a murmurar. Un par de invitados sacaron sus teléfonos. Alguien dijo, ¿es parte de la ceremonia? Alguien más dijo, yo sabía que algo raro había con ese muchacho. El sacerdote carraspeó, incómodo. Probablemente pensó en intervenir. Pero Daniel habló antes. Y su tono fue otro. No el tono dulce que usaba conmigo. No el tono amable que mostraba con mis padres. No. Era un tono firme, casi frío. Carolina, tú no deberías estar aquí. Te pedí que no vinieras. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que le pediste que no viniera? ¿Cuándo hablaron? ¿Qué relación tenían que yo no sabía? Carolina soltó una risa amarga. Una risa que no tenía nada de humor. Claro que me lo pediste. Me lo pediste desde el primer día que me acerqué a Lucía. Me lo pediste cuando me di cuenta de quién eras. Y me lo pediste cuando encontré lo que estabas escondiendo. Yo sentí que mis manos temblaban. La llave seguía ahí, silenciosa, como un metal maldito. ¿Y Daniel? Daniel no se movió, no negó, no actuó sorprendido. Solo dijo. Ella no está preparada. Carolina replicó rápido. Y tú no tienes derecho a decidir quién está preparada para saber la verdad. La palabra verdad resonó en la iglesia como un trueno. Mi voz salió como un susurro roto. ¿Qué verdad? Carolina respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no de tristeza. De rabia. De impotencia. Lucía. Él no es quien tú crees. Daniel tiene otra vida. Otra identidad. Y esa llave es la prueba. Alguien dejó caer un vaso de plástico en el fondo de la iglesia. El sonido rebotó como si el edificio entero hubiera exhalado de golpe. Daniel finalmente levantó la cabeza. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que jamás había visto. Miedo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Yo seguía sosteniendo aquella llave como si fuera un arma que no sabía usar. Daniel me miraba sin parpadear, como si la única amenaza ahí fuera mi propia confusión. No Carolina, no el silencio, no la verdad que estaba a punto de reventar en medio de mi boda. Carolina avanzó otro paso. Su voz se quebró, no por miedo, sino por frustración. Era el tipo de quiebre que tiene alguien que lleva demasiado tiempo gritando sola. Lucía.
Él no se llama Daniel. Sentí que el piso se inclinó. Que la iglesia entera se movía. Que todos los rostros alrededor desaparecían hasta quedar borrosos. Pero él no reaccionó. Ni un parpadeo. Ni una negación. Ni siquiera una sonrisa nerviosa. Solo silencio. Carolina apretó los puños, como si necesitara reunir fuerzas para seguir. Él tiene otro nombre. Otra familia. Otro pasado. Y tú no sabes nada. Mis labios temblaron. Quise decir algo, cualquier cosa. Pero la garganta se me cerró. Carolina me miró, y por primera vez sentí que no estaba allí para arruinar nada. Estaba allí para evitar algo peor. Algo de lo que yo no tenía ni idea. Escúchame. Esa llave abre un apartamento, Lucía. Un apartamento donde él guarda cosas. Cosas que no quiere que veas. Documentos. Fotografías. Papeles con otro nombre. Cosas que explican quién es realmente. Daniel finalmente habló, pero su voz salió más dura que nunca. Carolina, basta. Ella lo ignoró. Yo ya fui a ese apartamento. Yo ya vi lo que hay ahí. Y no vine antes porque pensé que tú misma lo descubrirías. Pensé que ibas a notar los vacíos, las contradicciones. Que te ibas a dar cuenta de que el hombre con el que te casabas no era quien decía ser. Un murmullo recorrió la iglesia como un viento helado. La gente giraba la cabeza entre Carolina y Daniel, como si estuvieran viendo un accidente en cámara lenta. El sacerdote bajó la mirada. Mis padres se aferraron entre ellos, y yo. Yo me quedé clavada en el suelo, sintiendo que un hilo invisible me estaba alando hacia una verdad que no quería conocer. Daniel dio un paso hacia adelante. Sus ojos, oscuros, tensos, se clavaron en los de Carolina. Ella no entiende nada. No tienes derecho a decirle lo que viste. Carolina se rió, pero había dolor en su expresión. Que no tengo derecho. Ella es mi amiga. La vi llorar por ti. La vi defenderte. La vi confiar en ti como si fueras un santo. ¿Y tú crees que no tengo derecho a abrirle los ojos? Daniel volvió la mirada hacia mí. Sus pupilas temblaron. Y lo supe. Lo supe antes de que él dijera una sola palabra. Había algo. Algo real. Algo serio. Algo que él no quería que yo descubriera jamás. Lucía. No escuches esto aquí. No así. Yo puedo explicarlo. Puedo explicarlo todo. Pero el daño estaba hecho. El momento más sagrado de mi vida estaba convertido en un tribunal. Mi boda, en una escena de película oscura. Mi prometido, en un hombre lleno de sombras. Y Carolina. Carolina respiró hondo antes de decir algo que dejó a toda la iglesia helada. Lucía. Tu esposo no solo tiene otro nombre. Tiene otra mujer. La gente jadeó. Alguien gritó, Dios mío. Desde el fondo. Mi mamá se tapó la boca. Y yo. Yo dejé caer la llave. El sonido del metal chocando contra el mármol fue el golpe más fuerte de mi vida. El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo que sentí que alguien había apagado el mundo. Nadie respiraba. Nadie se movía. La iglesia completa quedó suspendida en ese instante como si el tiempo hubiera tenido miedo de seguir. Otra mujer. 2 palabras. Y toda mi vida se derrumbó. Daniel abrió la boca para responder, pero ni siquiera alcanzó a formar una sílaba. Yo vi el temblor en su mandíbula, ese microsegundo donde su máscara se partió. Y entendí que Carolina no estaba mintiendo. Carolina bajó la mirada un instante, como si le pesara ser ella quien dijera aquello, pero cuando volvió a levantarla, ya no había duda en sus ojos. Solo dolor. Un dolor que no venía por ella. Venía por mí. Lucía. Ella existe. Yo la vi. Yo hablé con ella. Tragué saliva. Mis manos temblaban. Sentía mi corazón golpear el pecho como si intentara escapar. ¿Quién? ¿Quién es ella? Mi voz era apenas un hilo. Carolina respiró profundo. Sabía que lo que venía no tenía vuelta atrás. No se trata de un amante. No es un capricho, ni una aventura. Es algo mucho peor. Miró a Daniel con una mezcla de desprecio y lástima. Es su esposa, Lucía.
El murmullo se convirtió en caos. Alguien se levantó. Otro quiso irse. Mi padre gritó, ¿cómo te atreves? Pero yo no pude moverme. Me quedé mirando a Daniel como si ya no pudiera reconocer el rostro frente a mí. Eso no es cierto, dijo él por fin, pero la voz le salió quebrada, sin fuerza, sin convicción. Era como ver un castillo desmoronarse con un solo toque. Carolina negó con la cabeza. Te lo advertí. Te pedí que te alejaras de Lucía. Te dije que no podías seguir con esto. Te dije que estabas destruyendo vidas. Pero tú insististe. Tú la enamoraste, la envolviste, la presentaste con tus padres fingiendo que todo era limpio. Se le quebró la voz. Tuvo que cerrar los ojos un segundo. No por tristeza. Por rabia contenida. Ella tiene un hijo, Lucía. El mundo giró. Todo se derrumbó de golpe. Sentí que mis piernas no podían sostenerme. Carolina siguió. No un bebé. Un niño. Un niño que sabe quién es su papá. Que lo espera. Que pregunta por él. Que vio fotos tuyas en su celular. Daniel bajó la cabeza. Eso fue lo peor. No gritó. No se defendió. No negó. Solo se guardó en ese silencio cobarde que usan las personas cuando ya no tienen excusas. Yo sentí que mi pecho ardía. No era dolor. Era traición. Traición pura. ¿Por qué? Dije con la voz rota. No porque me mentiste, sino, ¿por qué me permitiste casarme contigo sabiendo que había un niño que te esperaba? Daniel levantó la vista. Tenía los ojos llenos de algo que no supe descifrar. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Miedo? No lo sé. Yo. Lo tenía controlado, murmuró. Carolina explotó. No se controla una vida así. No se controla un niño. No se controla a dos mujeres al mismo tiempo como si fueran objetos. La iglesia entera quedó muda. Toda la verdad estaba ahí, desnuda, en medio de mi boda. Y entonces, como si el destino quisiera rematarlo todo, una mujer en la última fila se levantó lentamente. Tenía los ojos hinchados, la ropa sencilla, el cabello recogido. Y cuando habló, mi alma se partió en dos. Lucía. Mi nombre es Sofía. Yo soy la otra mujer. Y él me dijo que tú eras solo una amiga. La mujer que se levantó en la última fila no parecía alguien que viniera a pelear. No tenía la postura de un amante que busca protagonismo. Tenía el cuerpo encorvado, los ojos hinchados y las manos temblando. Era una mujer cansada. Una mujer rota. Una mujer que llevaba demasiado tiempo callando. Yo soy Sofía, repitió, avanzando entre los asientos mientras todos la miraban con una mezcla de horror y morbo. Y él me dijo que tú no significabas nada. Sentí que mi corazón se comprimía como si unas manos invisibles lo apretaran sin piedad. Daniel dio un paso hacia ella, desesperado. No digas eso, Sofía. No aquí. No así. Ella retrocedió como si su sola cercanía le doliera. No me toques. Te lo ruego. Ya no. Su voz era un susurro quebrado, pero cada palabra era un golpe directo a mi alma. Cuando supe que tenía a alguien más. Cuando supe que eras tú. Yo le pregunté. Le pregunté cientos de veces. ¿Te acuerdas, Daniel? ¿Te acuerdas de cuando me juraste que ella era solo una amiga del trabajo? ¿Que tú y yo éramos una familia? ¿Que todo lo que hacías era por nuestro hijo? Mis piernas flaquearon. Carolina se acercó a mí, como si temiera que me derrumbara ahí mismo. La iglesia, enorme, se sentía demasiado pequeña para tanto dolor. Daniel levantó las manos, intentando ordenar el caos como si fuera una simple discusión doméstica. Todo esto se salió de control. No fue así. No entienden el contexto. Carolina casi escupió la respuesta. No hay contexto que justifique una doble vida. No hay contexto que justifique mentirle a dos mujeres durante años. No hay contexto para enamorar a una, mientras la otra te criaba un hijo. La voz de Sofía se quebró aún más. Pero siguió hablando. Como si en ese momento finalmente encontrara el valor que la vida le había quitado. Yo no vine a arruinarte nada, Lucía. Vine porque no podía ver esto pasar. Vine porque, aunque duela, tú mereces saber la persona con la que estabas a punto de casarte. Daniel dio un golpe en la banca más cercana.
El estruendo hizo que varias personas gritaran. Basta. Las dos. Basta. Su máscara amable había desaparecido. Ya no era el hombre perfecto. Era alguien acorralado, expuesto, sin control. Yo me aparté de él. Instintivamente. Como si tocarlo fuera peligroso. Sofía bajó la mirada. 2 lágrimas gruesas le cayeron por las mejillas. Y luego dijo algo que hizo que mi alma se quebrara de nuevo, pero esta vez de una forma distinta. Lucía. Yo no sabía que él iba a casarse hoy. Yo me enteré por mi hijo. Porque él vio una foto en internet. Una foto tuya con Daniel. Y me preguntó por qué su papá estaba vestido bonito con otra mujer. El silencio volvió a caer sobre la iglesia, pesado, mortal. Yo sentí que mi pecho no podía soportarlo. Un niño. Susurré. Mi voz salió débil, rota. ¿Qué? ¿Qué edad tiene? Sofía levantó la mirada, y ese fue el momento más devastador del día. 6 años. Y cree que su papá es un héroe. Daniel tragó saliva. Era la primera vez que lo veía realmente vulnerable. No por amor. No por culpa. Por miedo a perderlo todo. Quise decir algo. Quise gritar. Quise huir. Pero entonces Sofía agregó algo que dejó a toda la iglesia helada. ¿Y cree eso porque tú, Lucía? Te pareces a la mujer que él le describía como su hermana. La hermana que, según él, lo protegía de todo. La gente se llevó las manos a la cabeza. Daniel cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Y yo comprendí que su mentira era mucho más grande de lo que jamás imaginé. Daniel abrió los ojos lentamente, como si despertara de una pesadilla que él mismo había creado. Miró a Sofía. Miró a Carolina. Y después me miró a mí. Una mirada larga, pesada, llena de algo que no supe si era culpa o cálculo. Está bien, dijo por fin. Su voz sonó cansada, derrotada. Pero no honesta. Era como si buscara la versión perfecta para no perderlo todo. Como si ensayara en su mente la frase exacta que podría salvarlo. Yo no planeé esto. Las cosas se dieron así. No fue mi intención lastimar a nadie. La iglesia entera soltó un murmullo de indignación. Sofía se cubrió el rostro. Carolina se cruzó de brazos, como si ya hubiera escuchado esto antes. Yo, en cambio, me quedé inmóvil. Daniel continuó, respirando hondo. Cuando conocí a Sofía, las cosas eran diferentes. Yo estaba pasando por un momento difícil. Ella fue un apoyo. Me ayudó. Estuvo ahí cuando yo no tenía a nadie más. Sofía levantó la mirada, dolida. Yo estuve ahí porque tú me prometiste una vida juntos. Porque me dijiste que eras un hombre solitario, que no tenías familia. Que yo era tu única persona. Daniel apretó los labios, molesto por la interrupción. Sí. Le dije eso. Y después todo cambió. Conocí a Lucía. Mi nombre en su boca sonó a excusa. Ajuste. Conveniencia. Carolina negó con la cabeza. No estás contando lo importante. Dile la verdad. Dile por qué inventaste lo de tu hermana. Sentí la piel erizarse. Yo no sabía nada de una hermana. Daniel cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía una expresión que nunca le había visto. Una mezcla entre culpa y miedo real. La hermana sí existió, murmuró. Pero murió. La iglesia entera se tensó. El aire se volvió frío. Murió cuando yo era adolescente. Un accidente. Y desde entonces, yo no sé cómo vivir sin ella. Ella me protegía. Ella tomaba decisiones. Ella me arreglaba la vida. Sofía frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con mentirnos? Daniel tragó saliva. Cuando crecí, empecé a contarle a la gente que aún estaba viva. Que me cuidaba. Que me organizaba todo. Era más fácil. Más cómodo. La convertí en una especie de figura. Una excusa para justificar mis errores. Carolina lo interrumpió sin piedad. Dilo como es. La usaste como un escudo para manipular. Cada vez que fallabas, decías, es que mi hermana. Cada vez que mentías, decías, mi hermana me dijo que. Y cuando Sofía te pedía explicaciones, decías que tu hermana te pedía que no la presionaran. Daniel respiró temblando. No lo negó. Carolina dio un paso hacia mí.
Lucía. ¿Y adivina quién fue su hermana favorita estos últimos meses? Tú. Me quedé helada. Te idealizó. Te puso en ese lugar mental. Cuando hablaba contigo, se sentía seguro. Cuando tú lo apoyabas, él decía que eras igual a su hermana. Que le recordabas a ella. Que por fin tenía alguien que lo entendía. Sofía añadió, con la voz rota. Nos decía a las dos exactamente las mismas frases. Las mismas palabras. Las mismas promesas. Solo cambiaba el escenario. Una lágrima me cayó por la mejilla sin que pudiera evitarlo. Y entonces Daniel dijo algo que congeló a todos. La llave. No es para un apartamento cualquiera. Es el lugar donde guardo todo. Fotos. Cosas de mi hermana. Y mis otras identidades. Sofía soltó un jadeo. Carolina apretó los dientes. Yo sentí que el alma se me rompía. Porque ya no era solo una infidelidad. No era solo una mentira. Era otro mundo. Otra vida. Otra persona. Una persona que yo jamás había conocido. Daniel dio un paso hacia mí, suplicando. Lucía. Yo solo quería empezar de cero contigo. La llave en el piso brilló como una condena. Y yo supe que la verdad completa todavía no había salido. Daniel estaba frente a mí, temblando, con esa mezcla enferma de miedo y esperanza que solo tienen las personas que han mentido demasiado tiempo y creen que, aún así, alguien va a salvarlas al final. La llave seguía en el suelo, entre nosotros, como si el destino la hubiera arrojado ahí para obligarme a decidir. Era pequeña. Insignificante, pero cargaba un mundo completo que yo no conocía. Sofía lloraba en silencio detrás de él. Carolina me miraba como si supiera que estaba a punto de romperme. Y yo sentía que mi pecho no podía soportar más. Lucía, mírame, pidió Daniel, con la voz rota. No quise hacerte daño. Te juro que no quise. Yo lo miré. Pero lo que vi no fue al hombre del que me enamoré. Fue a un desconocido. Alguien con máscaras, vidas paralelas, historias incompletas, identidades que guardaba en un apartamento como si fueran disfraces. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. ¿Por qué me hiciste esto? Él respiró hondo. Se pasó una mano por la cara. Parecía más viejo de lo que recordaba. Porque contigo. Yo podía ser quien siempre quise ser, murmuró. Contigo no tenía que cargar con nada. Ni con mi pasado. Ni con mis errores. Ni con mi hijo. Contigo podía empezar desde cero. Mi alma se estremeció. No por amor. Por horror. ¿Y Sofía? Pregunté, con la voz temblando. ¿Y tu hijo? ¿Dónde quedaban ellos en tu nuevo comienzo? Daniel bajó la mirada. Yo pensé que podía manejarlo. Carolina soltó una risa amarga al fondo. Sofía rompió a llorar. Y yo entendí que no había explicación posible para justificar todo esto. Me agaché lentamente. Tomé la llave del suelo. Pesaba más que antes. Como si hubiera absorbido cada mentira, cada excusa, cada palabra no dicha. Daniel dio un paso hacia mí, desesperado. Lucía, dame la mano. Vámonos. Hablemos tú y yo. Podemos arreglarlo. Podemos intentar entendernos. Retrocedí. Sentí un escalofrío recorrerme. No, dije con un hilo de voz. Yo no me voy contigo. Toda la iglesia quedó en silencio. Daniel abrió los ojos, incrédulo. Como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que yo le dijera que no. Lucía. Por favor. Esta llave, dije, mirándola. No abre un futuro contigo. Abre un pasado que no me pertenece. Y yo no voy a entrar ahí. Carolina sonrió con tristeza. Sofía se cubrió el rostro. Daniel se derrumbó por completo. Literalmente. Cayó de rodillas. Como si sus piernas hubieran entendido antes que su mente que todo había terminado. Por favor. No me dejes, susurró. Yo respiré hondo. Sentí mis manos temblar. Sentí toda mi vida reconfigurarse en segundos. Y entonces extendí la mano. No hacia él, sino hacia Sofía. Ella levantó la vista, sorprendida. Perdida. Herida. Vamos a salir de aquí, le dije. Tú, tu hijo. Y yo. Las que él usó. Las que él engañó.
las que él quiso enfrentar. No somos enemigas. Sofía rompió a llorar. Carolina también. Varias mujeres en las bancas sollozaron. Daniel intentó levantarse, pero no lo logró. No había nada que pudiera decir. Ni una palabra. Ni una excusa. Ni un ruego. Yo le dejé la llave en el piso. A sus pies. Ahí donde pertenecía. Esa es tu vida, le dije con la voz firme por primera vez en todo el día. Y yo. Ya no quiero formar parte de ella. Me giré. Tomé a Sofía del brazo. Carolina caminó a mi lado. Y las tres salimos de la iglesia mientras las puertas se abrían de par en par. Como si el mundo, por fin, respirara otra vez. Detrás de nosotros quedó él. Arrodillado. Solo. Con una llave en la mano, y una vida entera de mentiras que por fin habían explotado. Y ese fue el final de mi boda. No como la soñé. No como la imaginé. Sino como la necesitaba, con la verdad a la luz. Y mi libertad recuperada.